susurró ella con la voz quebrada, mientras presionaba las palmas de las manos contra su pecho y las lágrimas le corrían por las mejillas cubiertas de polvo. No entiendes lo que soy, lo que he hecho. Sus manos callosas le acariciaron el rostro de todos modos, y sus pulgares le secaron las lágrimas que no dejaban de caer. El sol poniente a sus espaldas pintaba el cielo de Montana con tonos dorados y carmesí, proyectando largas sombras en el patio del rancho donde se encontraban. No me merezco esto, sollozó ella tratando de apartarse. No te merezco, no merezco el amor. Él la miró fijamente, con sus ojos gris tormenta. Te mereces todo, dijo en voz baja, y luego sus labios encontraron los de ella. Pero me estoy adelantando. Déjame contarte cómo llegamos aquí, a este momento en el que todo cambió para siempre. Antes de embarcarnos juntos en este increíble viaje, tengo que pedirles un pequeño favor que me sale del corazón. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle a este video un me gusta. No les cuesta nada, pero para mí significa mucho. Y déjenme saber en los comentarios desde qué hermoso rincón del mundo lo están viendo. Su apoyo realmente marca la diferencia. 3 semanas antes me encontraba en la plaza de Benson Creek, Montana, con nada más que el vestido roto que llevaba puesto y una vergüenza más pesada que cualquier carga física que hubiera llevado jamás. Me llamo Grace Whitmore, aunque ese nombre ya no significaba nada. En Filadelfia había significado algo en su día. Hija de un profesor, mujer culta, respetable. Hasta que empezaron a difundirse las mentiras. Hasta que el concejal Porter decidió que me quería y cuando lo rechacé, se aseguró de que todo el mundo creyera que yo había aceptado sus insinuaciones. Tenía 24 años y mi vida había terminado. La carreta que me trajo al oeste me había dejado aquí con las otras novias por correo, excepto que no había ningún novio esperándome. El hombre que me había mandado a buscar me echó un vistazo a la cara, me reconoció por algún periódico de Filadelfia que había publicado con regocijo todos los sórdidos detalles del escándalo, y se negó a reclamarme. Así que allí me quedé, bajo el implacable sol de la tarde, viendo cómo las otras mujeres se marchaban con sus nuevos maridos, mientras los habitantes del pueblo cuchicheaban y me señalaban. Tenía $3 a mi nombre, ningún sitio a donde ir y la certeza de que había cambiado una forma de ruina por otra. Fue entonces cuando oí acercarse al caballo, lento y mesurado. No levanté la vista. No podía soportar otra mirada crítica. ¿Eres tú la que nadie reclamó? La voz era grave, áspera como la grava, teñida de algo que no lograba identificar. Levanté la barbilla de todos modos. El viejo orgullo tarda en morir. Y miré a los ojos al hombre que lo cambiaría todo. El hombre a caballo parecía esculpido en el mismo paisaje implacable que nos rodeaba, todo ángulos duros y bordes desgastados. Montaba un enorme semental negro, vestido con cuero gastado y vaqueros polvorientos, con un sombrero de ala ancha que proyectaba sombras sobre unos rasgos que podrían haber sido atractivos si no fueran tan severos. Una cicatriz le recorría desde la sien izquierda hasta la mandíbula, y sus ojos grises me evaluaban con la cautela experta de alguien que había aprendido a confiar lentamente. «Te he hecho una pregunta», dijo cuando no respondí. «Sí». Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Nadie me reclamó. Me estudió durante un largo momento y yo me negué a apartar la mirada, a pesar de que todo en mí quería derrumbarse bajo ese escrutinio. Llevaba 3 meses huyendo del juicio ajeno. Estaba cansada de huir. ¿Tienes dinero? $3. ¿Tienes algún sitio a donde ir? No. ¿Alguna habilidad aparte de tener buen aspecto? La pregunta debería haberme ofendido, pero ya había superado la ofensa. Sé leer, escribir y calcular. Sé cocinar, limpiar, remendar y llevar una casa. Mi padre me enseñó cuidados médicos básicos. No me da miedo el trabajo duro. Algo brilló en esos ojos grises, sorpresa, tal vez, o evaluación. ¿Sabes disparar? Mi padre creía que todos sus hijos debían saber manejar un arma de fuego con seguridad. Así que sí, sé disparar.
Pareció considerarlo, moviendo ligeramente la mandíbula como si estuviera masticando algo desagradable. Finalmente, suspiró, y el sonido transmitía el peso de un hombre que tomaba una decisión con la que no se sentía del todo cómodo. Me llamo Jacob Brennan. Tengo un rancho a unos 13 kilómetros al norte de aquí. He estado buscando a alguien que se encargue de la casa, cocinar, limpiar, ese tipo de cosas. No puedo pagar mucho, pero tendrías alojamiento y comida, y estarías a salvo. A salvo. La palabra me golpeó en lo más profundo del pecho. ¿Cuándo fue la última vez que me sentí a salvo? ¿Por qué?, pregunté. Porque había aprendido por las malas que nada era gratis. ¿Por qué le ofrecería eso a un desconocido? Especialmente a uno que... Hice un gesto vago hacia mí mismo, hacia mi situación. Porque hace 3 semanas enterré a mi cocinera y ama de llaves, la señora Henderson. Tenía 76 años y llevaba con mi familia desde antes de que yo naciera. Ahora vivo solo en una casa que se cae a pedazos, como frijoles quemados, y llevo camisas con más agujeros que tela. Hice una pausa. Y porque me da igual lo que diga algún periódico de Filadelfia que hiciste o dejaste de hacer. Aquí te juzgan por lo que haces hoy, no por lo que alguien dice que hiciste ayer. Las palabras me golpearon como una fuerza física. Esperaba más juicios, más puertas cerradas en mi cara. No esperaba esta misericordia tan brusca. No te mentiré, dije, mirándole directamente a los ojos. Las cosas que dijeron no son todas falsas, pero la verdad es más complicada de lo que publicaron. La verdad suele serlo. Extendió su mano hacia mí. ¿Vienes o no? El sol está empezando a ponerse y el camino es largo. Miré esa mano extendida, llena de cicatrices, callosa, honesta, y tomé mi decisión. ¿Qué otra opción tenía? La acepté. Su agarre era fuerte mientras me subía detrás de él al caballo con un movimiento suave. Tuve que rodearle la cintura con los brazos para no caerme, y sentí que se tensaba ligeramente al contacto. Agárrate fuerte, dijo con voz ronca. Se acerca una tormenta desde el oeste. Mientras salíamos de Benson Creek, sentí el peso de las miradas que nos seguían. Que miraran, que susurraran. Ya no me importaba lo que pensara la gente. El paisaje de Montana se abrió ante nosotros. Interminables colinas cubiertas de hierba dorada, montañas que se alzaban en la distancia como antiguos centinelas. Un cielo tan vasto que hacía que las concurridas calles de Filadelfia parecieran un sueño febril. El viento traía el aroma de la salvia y la tierra y algo salvaje que no podía nombrar. El rancho, dijo Jacob por encima del hombro, con una voz apenas audible por encima del ruido de los cascos de los caballos. Se llama Brennan's Point. Pertenece a mi familia desde hace 20 años. Está aislado y el trabajo es duro. Si esperas algo lujoso, te decepcionarás. Señor Brennan, dije, hace 3 horas no tenía dónde dormir esta noche, salvo quizá en una cuneta. No estoy en posición de tener expectativas. Sentí más que oí el leve estruendo de su risa. Me parece justo, y llámame Jacob. No soy de los que les gusta que les llamen señor. Grace, respondí. Grace Whitmore. Bueno, señorita Whitmore. Solo Grace. Otra pausa. Bueno, Grace, bienvenida a Brennan's Point. El sol tocaba ahora el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y dorado. A lo lejos, pude ver los primeros destellos de los relámpagos de la tormenta que se acercaba. A nuestras espaldas, Benson Creek desaparecía en la crepúsculo que se avecinaba. Delante de nosotros se extendía algo desconocido, pero cuando el viento arreció y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia, sentí algo que no había sentido en meses, una pequeña y frágil chispa de esperanza. Quizás no merecía una segunda oportunidad, pero me la estaban dando de todos modos. La tormenta estalló justo cuando Brennan's Point apareció a la vista a través de la oscuridad y la lluvia torrencial. La casa del rancho era más grande de lo que esperaba. Una sólida estructura de 2 pisos construida con madera local, con un porche cubierto que rodeaba 2 lados. A través de la lluvia, pude distinguir un granero, varias dependencias y amplios corrales. Fuera lo que fuera Jacob Brennan, no era un hombre pobre.
Cabalgó con el semental directamente hasta el granero y desmontamos en el relativo refugio de la estructura. La lluvia golpeaba el techo como puños enfurecidos, y yo estaba empapado a pesar de nuestra velocidad. Primero el granero, dijo Jacob, que ya se movía con eficiencia para desencillar su caballo. Haya tormenta o no, el caballo es más importante que la comodidad. Me quedé allí, empapado e indeciso, hasta que él me miró. No te quedes ahí parado. Hay grano en ese barril y agua fresca en el abrevadero. Haz algo útil. Su brusquedad podría haberme dolido si no hubiera visto la lógica en ella. Así que encontré el grano y medí las raciones mientras él frotaba al semental con puñados de paja. Trabajamos en silencio, solo roto por la furia de la tormenta, y encontré algo extrañamente reconfortante en la simple rutina de ello. Cuando el caballo estuvo acomodado, Jacob cogió una linterna de un gancho. Ahora toca la casa. Quédate cerca, es fácil perderse con un tiempo como este. Los 50 metros que separaban el granero de la casa me parecieron 50 kilómetros. El viento nos azotaba y la lluvia caía con tanta fuerza que apenas podía ver la espalda de Jacob delante de mí. Los relámpagos rasgaban el cielo, iluminando el paisaje con destellos blancos y brillantes. Entonces llegamos al porche y Jacob empujó la puerta principal para abrirla, y entramos juntos a trompicones, ambos jadeando. Encendió las lámparas con metódica precisión y la cálida luz fue disipando poco a poco la oscuridad. Me encontré en una gran sala principal que servía a la vez de cocina, comedor y sala de estar. Una enorme chimenea de piedra dominaba una de las paredes. Los pesados muebles de madera, mesa, sillas, estanterías, parecían hechos a mano y robustos. Todo estaba limpio, pero tenía el aire polvoriento y descuidado de una casa sin el toque femenino. Hay 3 dormitorios arriba, dijo Jacob, quitándose el abrigo mojado. Puedes quedarte con el de la izquierda, era el de la señora Henderson. Hay sábanas limpias en el baúl a los pies de la cama. Yo encenderé la chimenea. Me quedé allí temblando y de repente me di cuenta de lo agotada que estaba. El viaje desde Filadelfia, la humillación en la ciudad, el trayecto hasta aquí, todo me abrumó de golpe. Señorita Whitmore, Grace, su voz se suavizó ligeramente. Parece que está a punto de desmayarse. Suba arriba y póngase algo seco. La señora Henderson tenía más o menos su talla, encontrará ropa en el armario. Les prepararé algo caliente para comer. Debería, empecé a protestar, pero él me interrumpió. Debería hacer lo que se le dice. Mañana estableceremos los detalles del trabajo. Esta noche es una invitada que necesita ropa seca y una comida. Quería discutir, pero tenía demasiado frío y estaba demasiado cansada. Así que subí las escaleras con las piernas temblorosas y encontré el dormitorio que me había indicado. Era sencillo pero cómodo. Una cama con dosel y un edredón grueso, un lavabo, un armario y el prometido baúl con ropa de cama. A través de la ventana no veía más que oscuridad y lluvia. En el armario encontré un sencillo vestido de lana que me quedaba bastante bien, junto con ropa interior adecuada. Incluso había un cepillo en la cómoda. Mientras me cambiaba e intentaba domar mi cabello mojado, me vi en el pequeño espejo que había sobre el lavabo. La mujer que me devolvía la mirada estaba más delgada de lo que recordaba, con ojeras y una expresión atormentada que delataba demasiadas noches de insomnio. Mi cabello oscuro colgaba en mechones húmedos y enredados, y mis ojos marrones parecían enormes en mi pálido rostro. «Te lo mereces todo», le susurré a mi reflejo, robando las palabras. Me parecían mentiras. Cuando volví a bajar, Jacob tenía el fuego encendido y estaba removiendo algo en una olla que olía de maravilla. El café se estaba preparando en una cafetera gastada sobre la estufa. «Siéntate», me ordenó, y yo obedecí. Nos sirvió a ambos generosas raciones de lo que resultó ser un guiso sorprendentemente bueno, probablemente algo que la señora Henderson había preparado antes de fallecer. El café era tan fuerte que habría despertado a un muerto. Comimos en silencio durante un rato y me di cuenta de que tenía mucha hambre. ¿Cuándo fue la última vez que había comido bien? Bueno, dijo Jacob finalmente, dejando la cuchara. Dime la verdad. ¿Qué pasó realmente en Filadelfia?
Podría haberme negado. Podría haberle dicho que no era asunto suyo. Pero me había ofrecido refugio sin conocer mi historia y se merecía que fuera sincera. El concejal Marcus Porter me hizo una proposición indecente en un evento benéfico. Dije, con voz firme a pesar de los recuerdos. Cuando lo rechacé, se puso agresivo. Le di una bofetada delante de testigos. Él le dijo a todo el mundo que yo había intentado seducirlo, que lo había acosado de forma inapropiada, que había inventado la agresión cuando él me rechazó. Su palabra contra la mía. Y la gente le creyó. Es un hombre rico y poderoso. Yo soy la hija de un profesor que murió el año pasado, dejándome sin nada más que deudas. ¿A quién crees que creyeron? Jacob apretó la mandíbula. Así que huiste. ¿Qué otra opción tenía? Los rumores destruyeron cualquier posibilidad que tenía de encontrar trabajo. Los hombres pensaban que era una... No pude decir la palabra. Las mujeres cruzaban la calle para evitarme. El acuerdo de novia por correo parecía la única forma de empezar de nuevo. Y entonces este hombre te rechazó porque había oído las historias. Al parecer, los periódicos de Filadelfia viajan. Jacob se quedó callado durante un largo rato, mirando fijamente su taza de café. Finalmente, levantó la vista y sus ojos grises mostraban algo feroz. Este es el acuerdo, dijo. Trabajarás para mí, cocinando, limpiando, llevando la casa. A cambio tendrás alojamiento, comida y un pequeño salario. El trabajo será duro, pero no soy un empleador irrazonable. Eres libre de marcharte cuando quieras, pero mientras estés aquí, estarás bajo mi protección. Si alguien te causa problemas, tendrá que responder ante mí. Algo se soltó en mi pecho. ¿Por qué haces esto? Su expresión se volvió distante. Porque hace 5 años alguien me ayudó cuando yo no lo merecía. Solo estoy devolviendo el favor. Antes de que pudiera responder, un fuerte trueno me hizo sobresaltar. La tormenta estaba ahora justo encima de nosotros, sacudiendo las ventanas con su furia. «Duerme un poco», dijo Jacob, levantándose para recoger los platos. «Mañana estableceremos la rutina». Yo también me levanté, pero me encontré dudando. «Jacob, gracias». Parecía incómodo con mi agradecimiento. «No me des las gracias todavía. Espera a ver cuánto trabajo supone llevar este lugar». Pero sus ojos no eran desagradables cuando lo dijo. La mañana trajo una claridad brutal tanto a la destrucción de la tormenta como a mi nueva realidad. Me desperté con la pálida luz del sol entrando por la ventana y el sonido de alguien cortando leña afuera. Durante un momento de confusión, no supe dónde estaba, pero luego la memoria regresó de golpe. Montana, Brennan's Point, la oferta de empleo y refugio de Jacob Brennan. Me vestí rápidamente con otro de los prácticos vestidos de la señora Henderson y bajé las escaleras. La cocina estaba vacía, pero había café calentándose en la estufa y habían traído agua fresca. A través de la ventana pude ver a Jacob en el patio, partiendo leños con poderosos y eficientes golpes de hacha. Me serví un café y lo observé trabajar durante un momento. A la luz del día pude ver que era más joven de lo que había pensado al principio, tal vez 32 o 33 años. La cicatriz que había notado ayer era ahora más pronunciada, y había otras que no había visto, marcas de una vida dura. Pero también había fuerza en cada línea de su cuerpo, una especie de competencia capaz que hablaba de un hombre que había construido este rancho con sus propias manos. Debió de notar que lo observaba, porque de repente levantó la vista, me miró a través de la ventana y asintió con la cabeza antes de volver a su trabajo. Centré mi atención en la cocina. Era hora de ganarme el sustento. 3 horas más tarde, había fregado todas las superficies hasta que brillaban. Había hecho inventario de la despensa, que estaba mejor surtida de lo que esperaba. Había empezado a amasar pan. Había puesto a remojo las alubias para la cena y ahora estaba abordando la montaña de ropa para remendar que había encontrado en una cesta cerca de la chimenea. Jacob entró justo después del mediodía, sudoroso y polvoriento por el trabajo que había estado haciendo. Se detuvo en seco cuando vio la transformación de la cocina. «Has estado muy ocupada»,
dijo, con un tono de sorpresa en la voz. Me contrataste para trabajar, respondí, sin levantar la vista de la camisa que estaba remendando. Esto es lo que hago cuando trabajo. Sentí su mirada sobre mí durante un momento más y luego le oí dirigirse hacia las escaleras. Voy a asearme. Volveré para comer. La comida fue sencilla. Carne fría, pan fresco, queso y café. Comimos juntos en la gran mesa de madera y me fijé en que Jacob no dejaba de mirar alrededor de la cocina como si la viera con nuevos ojos. La señora Henderson hacía un buen trabajo, dijo finalmente, pero era mayor y estaba cansada. El lugar ha ido decayendo durante el último año o más. No me había dado cuenta de lo mal que estaba hasta que lo he visto así hoy. La estructura es buena, le dije con sinceridad. Es una casa bien construida y bien diseñada. Solo necesita una atención constante. Asintió lentamente. Eso es lo que espero que puedas aportar. Hizo una pausa, como para ordenar sus pensamientos. Tengo que ser sincero contigo sobre una cosa. No busco compañía ni nada más allá de un acuerdo laboral. Sé que estas situaciones pueden dar lugar a malentendidos. Sentí como se me subían los colores. No esperaba, nunca me atrevería a suponer. Lo sé, me interrumpió, sin malicia. Pero quería dejarlo claro para que no haya confusiones más adelante. Trabajas para mí. Eso es todo. Es todo lo que quiero que sea, le aseguré, y lo decía en serio. Lo último que quería era que las expectativas de otro hombre pesaran sobre mí. Te agradezco la oportunidad de ganarme la vida honestamente. Algo en su expresión se suavizó ligeramente. Entonces nos entendemos. Se levantó y llevó los platos al fregadero. Esta tarde tengo que arreglar la valla. Si necesitas algo del pueblo, haz una lista. Voy los sábados. La gente... Dudé. ¿Habrá problemas por mi presencia aquí? Jacob apretó la mandíbula. Puede que se comente. A los pueblos fronterizos les encantan los chismes, pero Brennan's Point está a 8 kilómetros del vecino más cercano, y me da igual lo que diga la gente. A ti también debería darte igual. Era fácil para él decirlo. No era él quien había visto destruida su reputación, pero me limité a asentir. Haré una lista. Después de que se marchara, me puse manos a la obra. Lavé ventanas, sacudí alfombras y organicé la despensa con una eficiencia implacable. El trabajo físico era una bendición. Impedía que mi mente volviera a Filadelfia, al juicio de humillación pública, a las miradas de la gente cuando me veían. A última hora de la tarde recibí una visita. Estaba tendiendo la ropa en el tendedero que Jacob había colocado entre dos postes cuando oí acercarse un caballo. Mi primer instinto fue correr hacia adentro, pero me obligué a quedarme quieta, con la pinza en la mano, y ver cómo una mujer entraba a caballo en el patio. Tenía unos 40 años, el pelo gris acero recogido en un moño severo y unos ojos azules penetrantes que me evaluaban con la eficiencia de un cirujano de campo. Llevaba un vestido práctico de percal y montaba a caballo como alguien nacido en la silla. Tú eres la nueva ama de llaves, dijo sin preámbulos. Sí, señora. Martha Yates. Tengo el rancho a 5 millas al sur. Conozco a Jacob desde que era niño. Desmontó con elegante gracia. He oído en el pueblo que había acogido a la novia por correo que nadie quería. Pensé en venir a verlo por mí misma. Las palabras me dolieron, pero mantuve una expresión neutra. Grace Whitmore. Sé quién eres. Martha ató su caballo a la barandilla y se acercó a mí con la confianza de alguien que se siente como en casa allá donde va. He leído sobre ti en los periódicos. Mi hermano me envía a veces noticias de Filadelfia. Su mujer es de allí. Se me revolvió el estómago. Entonces, sabes. Sé que Marcus Porter es un bastardo al que al menos otras 3 mujeres han acusado de conducta inapropiada, según he oído, interrumpió Martha. También sé que los hombres poderosos mienten y las mujeres vulnerables pagan las consecuencias. La pregunta es, ¿qué haces en Brennan's Point? Su franqueza era casi refrescante después de meses de rumores e insinuaciones. Trabajando. Jacob necesitaba una ama de llaves. Yo necesitaba un empleo. Es un acuerdo honesto. Martha me estudió durante un largo momento, con esos ojos penetrantes que no se les escapa nada.
Entonces, inesperadamente, sonrió. Bien, Jacob necesita a alguien práctico por aquí, y tú pareces necesitar una aliada. Yo... La amabilidad de sus palabras me pilló desprevenida. ¿Por qué estás siendo amable conmigo? Porque yo también he vivido mis propios escándalos, señorita Whitmore. Y porque Jacob Brennan es un buen hombre que lleva demasiado tiempo solo. Si él está dispuesto a darle una oportunidad, a mí me basta. Hizo una pausa. Pero si le hace daño, tendrá que responder ante mí. ¿Queda claro? Clarísimo, logré decir. Bien, ahora, ¿dónde está ese terco idiota? Arreglando las vallas del Prado Norte. Martha asintió con aprobación. Ya te estás acostumbrando a sus rutinas. Eso es inteligente. Empezó a montar de nuevo, pero se detuvo. Una cosa más. Hay un baile en el pueblo dentro de 2 semanas. Jacob no querrá ir, pero tú debes obligarlo. Los hombres deben recordar que hay más cosas en la vida que el trabajo y las cavilaciones. Antes de que pudiera responder, se alejó cabalgando hacia el Prado Norte, dejándome allí de pie con una pinza para la ropa y el corazón confuso. Quizás, solo quizás, no todo el mundo había decidido ya quién era yo. La primera semana pasó en un torbellino de trabajo que me dejó agotada, pero con un propósito. Caí en una rutina, levantarme antes del amanecer para preparar el café y el desayuno, y luego un día completo de cocina, limpieza, lavandería, remiendos y todas las 1000 pequeñas tareas que mantienen en funcionamiento una casa de rancho. Jacob tenía razón, el trabajo era duro, pero era un trabajo honesto y podía ver los resultados de mis esfuerzos en la transformación de la casa. Jacob seguía siendo un enigma. Hablaba poco, trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer y me trataba con una cortesía distante que nunca llegaba a ser cordialidad. Pero no era desagradable. Me daba las gracias por las comidas, elogiaba mi cocina y una vez, cuando me vio luchando con una olla pesada, me la quitó de las manos en silencio y la llevó a la cocina sin decir nada. Establecimos una danza tácita de coexistencia. Yo me mantenía alejada de él durante el día y él se hacía el invisible en la casa, salvo a la hora de comer. Por las tardes, se sentaba en su sillón junto a la chimenea, leyendo o revisando los libros de contabilidad del rancho, mientras yo cosía o preparaba el pan para el día siguiente. El silencio entre nosotros no era incómodo, exactamente, pero estaba cargado de cosas no dichas. El sábado por la mañana amaneció despejado y luminoso. Jacob apareció en el desayuno ya arreglado, con su mejor camisa. ¿Lista para ir al pueblo?, preguntó mientras yo recogía los platos. Se me revolvió el estómago. Podría quedarme aquí, si prefieres que no... Eres mi empleada, dijo con firmeza. Vas a venir al pueblo. La gente tiene que ver que ahora formas parte de Brennan's Point. Además, necesito que compres los suministros que necesitas para la casa. Así fue como me encontré sentada junto a Jacob en el asiento del carro, rodando hacia Benson Creek con un nudo de miedo en el estómago. El pueblo estaba más concurrido los sábados. La calle principal estaba llena de carros, caballos y gente haciendo la compra semanal. Sentí que nos miraban nada más llegar. Vi cómo giraban la cabeza y articulaban palabras que no podía oír, pero que podía imaginar fácilmente. Jacob me ayudó a bajar del carro con una cortesía impersonal. Primero la tienda general, dijo. Haz tu lista y no te preocupes por el coste, dentro de lo razonable. La tienda estaba llena de otros compradores y sentí el peso de sus miradas cuando entramos. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase. Las mujeres acercaron a sus hijos. Los hombres apartaron la mirada o nos miraron con especulación abierta. Levanté la barbilla y caminé hacia el mostrador como si tuviera todo el derecho a estar allí. Jacob, dijo el tendero con tono neutro, ¿en qué puedo ayudarte? La señorita Whitmore necesita comprar algunos suministros, dijo Jacob con calma. Todo lo que necesite para llevar la casa. El tendero me miró y vi cómo hacía cálculos. Finalmente, asintió. Por supuesto, hice una lista práctica. Harina, azúcar, sal, café, tela para cortinas nuevas, agujas, hilo. Mientras seleccionaba los artículos, era muy consciente de que los demás clientes me observaban y cuchicheaban.
Una mujer con un vestido caro, claramente la esposa de alguien importante, se alejó ostentosamente cuando alcancé el mismo rollo de tela. No querría tocar algo sucio, dijo en voz alta para que todos la oyeran. La humillación me quemó por dentro, pero antes de que pudiera reaccionar, Jacob apareció de repente, con su presencia sólida y protectora a mi lado. Señora Dalton, dijo con esa voz cortante que ya había oído antes, si está insinuando lo que creo que está insinuando sobre mi empleada, vamos a tener un problema. La mujer, la señora Dalton, palideció. Solo quería decir, sé lo que quería decir, y se lo digo claramente. La señorita Whitmore trabaja para mí, y cualquiera que la insulte, me insulta a mí. ¿Queda claro? La tienda se había quedado completamente en silencio. La señora Dalton abrió y cerró la boca como un pez, luego agarró sus paquetes y huyó. Jacob se volvió hacia el tendero. Sume la cuenta, ya hemos terminado. Mientras nos marchábamos con nuestras compras, oí que los susurros volvían a empezar, pero ahora tenían un tono diferente. Jacob Brennan me había reivindicado públicamente como su empleada, bajo su protección. En esta ciudad fronteriza, eso significaba algo. Estábamos cargando el carro cuando se acercó un hombre alto, bien vestido, con la confianza que da la riqueza y el poder. Me saludó con el sombrero, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Jacob, dijo con suavidad, he oído que has acogido a la novia abandonada. Qué caritativo por tu parte. Las manos de Jacob se detuvieron sobre la caja que estaba cargando. Dalton, no sabía que la caridad fuera algo que tú reconocieras. Richard Dalton, que debía de ser el marido de la señora Dalton, se rió sin humor. Siempre tan directo, ¿verdad? En realidad, he venido a hacerte una propuesta de negocio. Ese acuerdo sobre los derechos de agua que discutimos el mes pasado, estoy dispuesto a ofrecerte condiciones muy generosas. Ya te lo dije el mes pasado. Los derechos de agua de Brennan's Point no están en venta. Todo se vende por el precio adecuado, replicó Dalton. Me miró con deliberada atención. Quizá tu nueva ama de llaves podría ayudarte a entrar en razón. La perspectiva de una mujer puede ser muy valiosa. El insulto era sutil, pero inequívoco. La sugerencia de que yo era algo más que su ama de llaves, algo que él podía utilizar como ventaja. Jacob apretó la mandíbula con fuerza. La señorita Whitmore es mi empleada, nada más. Y mi respuesta es la misma de siempre. No. Ahora, si nos disculpa, tenemos trabajo que hacer. Me ayudó a subir al asiento del carro con más fuerza de la necesaria, luego se subió a mi lado y tomó las riendas. Mientras salíamos del pueblo, podía sentir cómo irradiaba tensión. Gracias, le dije en voz baja, por defenderme allí. No lo hice para que me dieras las gracias, respondió con brusquedad. Lo hice porque era lo correcto. Dalton lleva 2 años intentando comprar mis derechos sobre el agua. Ese hombre tiene más tierras de las que sabe qué hacer con ellas, pero quiere controlar hasta la última gota de agua del valle, por encima de mi cadáver. Lo miré. Es peligroso. Lo bastante peligroso como para tener cuidado con él. Tiene dinero e influencia, y no acepta un no por respuesta. Jacob apretó las riendas. Por eso te lo digo ahora. Si Dalton o cualquiera de sus hombres se presenta en el rancho cuando yo no esté, no los dejes entrar. No hables con ellos. Coge el rifle que está encima de la repisa de la chimenea y déjales claro que no son bienvenidos. ¿Entendido? Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Crees que intentaría algo? Creo que los hombres como Dalton creen que tienen derecho a todo lo que quieren, y creo que te vio como una posible debilidad que podía explotar. Me miró y su expresión se suavizó ligeramente. Pero tú no eres una debilidad, Grace. Estás bajo mi protección. No dejaré que él ni nadie te haga daño. Las palabras envolvieron algo en mi pecho, algo que había estado cerrado y protegido durante tanto tiempo que había olvidado que estaba allí. ¿Por qué?, susurré. ¿Por qué te importa lo que me pase? Jacob se quedó en silencio durante un largo rato, con la mirada fija en el horizonte. Cuando finalmente habló, su voz era áspera. Porque alguien debería haberte protegido en Filadelfia,
y nadie lo hizo. 2 días después de nuestro viaje a la ciudad, comenzaron los problemas. Estaba en el jardín, una pequeña parcela cerca de la casa que la señora Henderson había mantenido, arrancando malas hierbas bajo el calor de la tarde. Jacob estaba en algún lugar de la zona norte, revisando el ganado. Yo estaba sola. Fue entonces cuando oí los caballos. 3 jinetes se acercaban desde el este, moviéndose con la confianza despreocupada de los hombres que creen que todo lo que ven les pertenece. Reconocí inmediatamente al jinete que iba en cabeza, Richard Dalton, con un aire aún más satisfecho de sí mismo que en la ciudad. Me levanté lentamente, sacudiéndome la tierra de las manos, recordando la advertencia de Jacob. El rifle estaba dentro, encima de la repisa de la chimenea, a 12 metros de distancia, demasiado lejos si lo necesitaba rápidamente. «Señorita Whitmore», gritó Dalton mientras frenaban cerca de la valla del jardín. «Veo que trabaja duro. Es una pena que una dama tan refinada se vea reducida a realizar trabajos manuales». No dije nada, solo los observé con lo que esperaba que fuera una mirada tranquila y evaluadora. «¿Dónde está Brennan?», preguntó uno de los otros hombres, más joven y con mirada maliciosa. «Trabajando en su rancho», respondí con serenidad. «Como yo, caballeros, me temo que no puedo invitarles a pasar. Son órdenes del señor Brennan». La sonrisa de Dalton se amplió. «¡Qué obediente es usted! Pero no hemos venido a ver a Jacob. Hemos venido a verla a usted». Las alarmas sonaron en mi cabeza. «No tengo nada que decirles. Pero yo sí tengo cosas que decirte». Desmontó, y los otros dos hicieron lo mismo. «Verás, he estado pensando en tu situación, aquí sola con un hombre al que apenas conoces. Tan vulnerable. ¿Y si te dijera que puedo ofrecerte algo mejor? Un puesto en mi casa, un trabajo cómodo, un buen sueldo, una sociedad adecuada». La oferta era veneno envuelto en seda. «Gracias, pero estoy satisfecha con mi empleo actual». «¿De verdad?». Se acercó a la valla y yo luché contra el impulso de retroceder. «¿O es que estás desesperada? Una mujer en tu situación no puede permitirse ser exigente, ¿verdad? Especialmente cuando la alternativa es tan precaria». El joven se rió. «Brennan no te mantendrá para siempre. Un hombre como él, solo durante tanto tiempo, acabará esperando algo más que cocinar y limpiar». La ira ardió en mi pecho. «Jacob Brennan es un hombre honorable». «¿Ah, sí?». La voz de Dalton resumaba falsa compasión. «Entonces, ¿dónde está ahora? Dejándote desprotegida mientras cuida de su ganado. Muy honorable». «Creo que deberías irte», dije con voz firme a pesar del miedo que se apoderaba de mí. «¿O qué?». El joven sonrió. «¿Se lo dirás a Brennan? ¿Y qué crees que pasará entonces? ¿Crees que arriesgará su rancho enfrentándose a los Dalton por una puta de Filadelfia?». La palabra me golpeó como una bofetada, pero no me inmuté. «Sal de esta propiedad. Ahora». La expresión de Dalton se endureció. «Está cometiendo un error, señorita Whitmore. Le estoy ofreciendo una salida. Brennan no puede protegerla. Sus derechos sobre el agua serán míos de una forma u otra. Y cuando eso ocurra, este rancho se secará como el polvo. Es mejor estar en el bando ganador». «He dicho que se marche». Por un momento, Dalton pareció dispuesto a seguir discutiendo. Entonces sus ojos se desviaron de mí y su expresión cambió. Me volví y vi a Jacob cabalgando desde el norte, moviéndose rápidamente, con una postura rígida y una furia apenas contenida. «Dalton». La voz de Jacob era gélida mientras desmontaba con un movimiento fluido. «Tienes exactamente 5 segundos para volver a montar en ese caballo antes de que pierda los estribos». «Tranquilo, Brennan. Solo estoy teniendo una conversación amistosa con tu ama de llaves». No hay nada amistoso en que 3 hombres acorralen a una mujer cuando está sola. Jacob se colocó a mi lado, con su presencia sólida y protectora. «Y estoy bastante seguro de que dejé claro que no eres bienvenido aquí. Tus derechos sobre el agua no están en venta, nunca estarán en venta. Y si te vuelvo a pillar a ti o a cualquiera de tus hombres en mis tierras, llamaré al sheriff por allanamiento».
Su mano descansaba sobre su cinturón de armas, sin amenazar, solo presente. Es una promesa. Dalton apretó la mandíbula, pero volvió a montar. Estás siendo terco, Jacob. La terquedad hace daño a los hombres. ¿Es eso una amenaza? Es un consejo amistoso. Dalton se tocó el sombrero burlonamente. Señorita Whitmore, mi oferta sigue en pie si cambia de opinión. Se marcharon a caballo y yo me quedé allí temblando, incapaz de reprimir mi reacción. ¿Estás bien? La voz de Jacob había perdido su tono cortante y ahora denotaba preocupación. Me llamaron. No pude repetir la palabra. Dijeron cosas. Lo oí. Apretó los puños. Si hubiera llegado 2 minutos antes, habría... No terminó la frase, pero podía imaginarlo. ¿Qué quieren? Pregunté. ¿En serio? Jacob suspiró profundamente. Mis derechos sobre el agua me dan acceso al mejor arroyo del valle. Dalton lleva años comprando ranchos de los alrededores, pero necesita mi agua para que su explotación ganadera sea rentable. Me ha estado presionando para que venda, pero no lo haré. Esta tierra, esta agua, es todo lo que me queda de mi familia. Y pensó que podía utilizarme como moneda de cambio. Eso parece. Me miró a la cara. Grace, necesito saberlo. ¿Te hicieron daño? ¿Te tocaron? No, solo palabras. Las palabras también pueden hacer daño. Dudó, como si le costara decir algo. Escucha, sé que esto no es lo que esperabas. Si quieres irte, mañana te llevaré a la ciudad, te daré referencias, te ayudaré a encontrar algo más seguro. No. La palabra salió más brusca de lo que pretendía. No voy a volver a huir. Pasé 3 meses huyendo de Filadelfia. Ya he terminado de huir. Algo brilló en sus ojos, quizás sorpresa o respeto. Esto podría ponerse feo. Dalton no se rinde fácilmente. Entonces lo afrontaremos cuando suceda. Lo miré directamente a los ojos. Tú me diste una oportunidad cuando nadie más lo hizo. No voy a abandonarte solo porque las cosas se hayan complicado. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Luego, lentamente, asintió con la cabeza. De acuerdo, pero a partir de ahora, no te dejaré sola aquí. Trabajaré más cerca de la casa y te enseñaré a disparar correctamente. Si Dalton vuelve, estaré preparada, concluí. Mientras volvíamos juntos a la casa, me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros. Ya no éramos solo jefe y empleada. Éramos aliados ante lo que pudiera venir. Y algo me decía que lo peor aún estaba por llegar. Esa tarde, Jacob me enseñó a disparar. Colocamos blancos detrás del granero, latas y botellas viejas dispuestas sobre los postes de la valla. El sol poniente lo teñía todo de dorado y ámbar, y el aire se enfriaba tras el calor del día. Tu padre te enseñó lo básico, dijo Jacob, entregándome un rifle. Demuéstrame lo que recuerdas. Cogí el arma, comprobé que no estuviera cargada, tal y como me había enseñado mi padre, y apunté con la mira al blanco más a la izquierda. El rifle me pareció más pesado de lo que recordaba, o tal vez simplemente me había debilitado tras meses de huida y desesperación. Tu postura es incorrecta, dijo Jacob, colocándose detrás de mí. Estás demasiado rígida. Toma. Sus manos se posaron en mis hombros, ajustando mi postura. Respira con calma. Aprieta el gatillo. No tires de él. Así. Su tacto era impersonal, instructivo, pero yo era muy consciente de su cercanía, del calor de su cuerpo detrás del mío, de la áspera suavidad de sus manos callosas. Ahora inténtalo. Cargué, apunté y disparé. La lata salió disparada del poste. Bien. ¿Era eso aprobación en su voz? Otra vez. Otro objetivo. Pasamos una hora así mientras se ponía el sol y las sombras se alargaban. Él corrigió mi postura, me enseñó a recargar más rápido y a compensar el viento y la distancia. Y en algún momento de esa hora, la tensión de antes comenzó a desvanecerse, sustituida por otra cosa. Una tranquila compañía que resultaba casi reconfortante. Tienes un talento natural, dijo finalmente, cuando acerté al quinto objetivo consecutivo. Tu padre te enseñó bien. Creía en estar preparado. Bajé el rifle.
Decía que el mundo no era amable con las mujeres que no estaban preparadas. Era un hombre inteligente. Lo era. El dolor era ahora más sordo, suavizado por el tiempo, pero aún presente. Murió tratando de sacar a la luz la corrupción en la universidad. Un profesor que aceptaba sobornos para cambiar las notas. Mi padre tenía todas las pruebas, pero sufrió un infarto antes de poder presentarlas. El profesor destruyó las pruebas y la reputación de mi padre murió con él. Jacob se quedó callado y cuando lo miré, tenía una expresión pensativa. ¿Por eso creías que Marcus Porter se saldría con la suya mintiendo sobre ti? ¿Porque ya habías visto cómo el poder se protege a sí mismo? La pregunta me tocó en lo más profundo. Sí, susurré. Mi padre me enseñó a confiar en las pruebas y en la verdad. Pero las pruebas se pueden destruir, y la verdad no importa cuando nadie quiere escucharla. A veces importa de todos modos, dijo Jacob en voz baja. Solo que lleva más tiempo del que debería. Antes de que pudiera responder, se volvió hacia la casa. Vamos, está oscureciendo y aún tienes que comer. Durante la cena, estofado de venado, ya que había descubierto que Jacob tenía talento para la caza. Estuvo más hablador de lo habitual. Crecí aquí, dijo, respondiendo a una pregunta que yo no había formulado. Mi padre construyó este rancho desde cero. Luchó contra los asaltantes, sobrevivió a las sequías, creó algo que perduraría. Murió cuando yo tenía 25 años y me dejó todo. ¿Y tu madre? Murió al dar a luz a mi hermano menor. Él tampoco sobrevivió. Las palabras eran objetivas, pero percibí el viejo dolor que había detrás de ellas. Mi padre nunca se volvió a casar. Lo dedicó todo al rancho y a criarme. ¿Por eso estás tan decidido a no venderle a Dalton? ¿Porque es el legado de tu padre? Asintió lentamente. Esta tierra es todo lo que me queda de él, de ellos. Mi familia está enterrada aquí. Hay una pequeña parcela en la colina con vistas al arroyo. Venderla sería como traicionarlos. Entendí ese tipo de lealtad. ¿Y tú? ¿Alguna vez has querido algo más que el rancho? Su expresión se cerró ligeramente. Una vez tuve más. No funcionó. La forma en que lo dijo me hizo pensar que había una historia detrás, pero no insistí. Todos teníamos nuestras historias dolorosas. Más tarde esa noche, mientras me preparaba para acostarme, oí ruidos en la planta baja. Martilleos, movimientos. Curiosa fui a investigar y encontré a Jacob instalando un pesado cerrojo en el interior de la puerta de mi dormitorio. ¿Qué estás haciendo? No levantó la vista de su trabajo, asegurándome de que puedas cerrar esta puerta desde dentro. Después de lo de hoy, quiero que tengas esa seguridad. La amabilidad de su gesto me pilló desprevenida. Jacob, ¿no tienes por qué? Sí, tengo que hacerlo. Probó el cerrojo y quedó satisfecho con su resistencia. Vives bajo mi techo. Eso significa que soy responsable de tu seguridad. Es lo mínimo que puedo hacer. Cuando se dio la vuelta para marcharse, me encontré diciendo, gracias, por todo, por defenderme en el pueblo, por protegerme hoy, por verme como algo más que lo que la gente dice que soy. Se detuvo en la puerta, con sus anchos hombros recortados contra la luz de la lámpara del pasillo. La gente dice muchas cosas, Grace. Eso no significa que sean ciertas. Eres trabajadora, honesta, y tienes más valor que la mayoría de los hombres que conozco. Eso es lo que yo veo. Luego se marchó, con sus pesados pasos en las escaleras. Cerré con llave el nuevo cerrojo y me senté en la cama, con el corazón latiendo demasiado rápido. ¿Qué estaba pasando aquí? Se suponía que esto iba a ser sencillo. Un empleo, nada más. Pero la brusca amabilidad de Jacob estaba abriéndose paso a través de las defensas que yo creía impenetrables. Hace 3 semanas creía que nunca volvería a confiar en otro hombre, que nunca volvería a sentirme segura. Pero aquí, en esta ruda casa de campo, con un vaquero marcado por las cicatrices que apenas hablaba, salvo para decir exactamente lo que había que decir, estaba empezando a sentir ambas cosas. Y eso me aterrorizaba más de lo que Richard Dalton jamás podría hacerlo. Los días siguientes trajeron una paz incómoda, pero también algo inesperado, una amistad genuina. Martha Yates nos visitó 2 veces más,
cada vez con regalos prácticos. Huevos frescos, conservas y, en una ocasión, un jamón ahumado entero. Pero más valiosa que los regalos era su franca compañía. No andaba con rodeos sobre mi pasado, ni me trataba como si fuera mercancía dañada. En cambio, compartió su propia historia. Un matrimonio con un hombre violento, una huida que casi le cuesta la vida, la construcción de su rancho desde cero con sus propias manos tras la muerte de su marido. Hombres como Porter y Dalton, dijo una tarde mientras pelábamos judías en el porche, cuentan con que las mujeres estén demasiado avergonzadas o asustadas para defenderse. Cuentan con que los demás miren para otro lado. ¿La gente miró para otro lado en tu caso? Le pregunté en voz baja. La mayoría sí. Pocos no lo hicieron. Su expresión era sombría. Así es como aprendí quiénes eran mis verdaderos amigos, los que me apoyaron cuando les costó algo. Pensé en Jacob defendiéndome en la ciudad, en cómo se había interpuesto entre Dalton y sus hombres. Jacob es un buen hombre, dije. Martha sonrió con complicidad. Lo es, pero también es un hombre herido. Lo está desde lo de Rebecca. Mis manos se detuvieron sobre los frijoles. ¿Rebecca? Su esposa. Murió hace 4 años. La voz de Martha se suavizó. Estaba embarazada, de 8 meses. Hubo complicaciones y el médico más cercano estaba a 2 días de distancia. Cuando Jacob la llevó al pueblo, ya era demasiado tarde. Los perdió a ambos, a Rebecca y al bebé. El horror y el dolor me invadieron. Dios mío. Se culpó a sí mismo, y creo que todavía lo hace. Por eso ha estado solo todo este tiempo, por eso se mata a trabajar, por eso no deja que nadie se acerque a él. Me miró directamente. Hasta que apareciste tú. Solo soy su ama de llaves. Grace, dijo Martha con tono suave pero firme. Conozco a Jacob desde que era niño. Nunca le había visto defender a nadie como te defendió a ti en la ciudad. Nunca le había visto preocuparse por la seguridad de nadie como se preocupa por la tuya. Eso significa algo. No supe qué responder. Así que cambié de tema y Martha me dejó. Pero sus palabras me persiguieron. Esa noche, Jacob llegó más tarde de lo habitual, agotado y cubierto de polvo. Le había guardado la cena y comió mecánicamente, sin apenas saborear la comida. ¿Ha sido un día largo?, le pregunté. Encontré 3 terneros muertos en el pastizal sur, parece que envenenados. Su voz era monótona, controlada. Probablemente sea obra de Dalton. No puedo probarlo, pero ¿quién más podría haberlo hecho? La ira se apoderó de mí. ¿Puedes acudir al sheriff? El sheriff está en nómina de Dalton. Lo lleva estando desde hace años. Apartó el plato y de repente pareció más viejo de lo que era. Así es como empieza, con pequeñas cosas. Acoso, intentando desesperarme lo suficiente como para que venda. ¿Y si reuniéramos pruebas? Dije sin pensarlo bien. Pruebas reales. Documentar el acoso, las amenazas, todo. ¿Construir un caso tan sólido que ni siquiera un sheriff corrupto pudiera ignorarlo? Jacob me miró con algo parecido a la sorpresa. ¿De verdad crees que eso funcionaría? Mi padre creía en las pruebas, dije en voz baja. No le salvó, pero me enseñó a documentar las irregularidades. Guardamos registros, anotamos fechas y horas, conservamos cualquier cosa física, como esos terneros envenenados. Conseguimos testigos. Construimos algo innegable. Por primera vez en días, algo parecido a la esperanza brilló en sus ojos. ¿Me ayudarías a hacerlo? Me has dado un lugar donde me siento segura por primera vez en un año, respondí simplemente. Por supuesto que te ayudaré. Me estudió durante un largo momento y vi que realmente me veía a mí, no solo a su ama de llaves, no solo a la mujer a la que había rescatado, sino a mí. Grace, una compañera, una aliada. Gracias, dijo finalmente, con la voz ronca por algo que no pude identificar. Esa noche, empecé lo que llamé mi diario de pruebas. Documenté todo lo que había sucedido durante la semana anterior. La visita de Dalton, sus palabras, los nombres de sus hombres, los terneros envenenados, las amenazas, el patrón de acoso. Estaba muy concentrada cuando oí un ruido fuera,
un grito que sonaba casi humano. Cogí el rifle, con el corazón latiéndome con fuerza, y me acerqué sigilosamente a la ventana. A la luz de la luna vi a una mujer tambaleándose hacia la casa, con la ropa rasgada y la cara ensangrentada. Se derrumbó justo antes de llegar a los escalones del porche. Bajé corriendo las escaleras, abrí la puerta de par en par y corrí a su lado. Era joven, tal vez 20 años, y estaba gravemente herida. «Por favor», jadeó, agarrándome el brazo con fuerza desesperada. «Por favor, ayúdame. Vienen. Me matarán». «¿Quién? ¿Quién viene?» Pero antes de que pudiera responder, oí caballos. Varios jinetes, avanzando rápidamente en la oscuridad. Casi a rastras, llevé a la mujer al interior de la casa justo cuando Jacob bajaba las escaleras a toda velocidad, rifle en mano. «¿Qué? Está herida. Alguien la persigue». Cerré la puerta y eché el cerrojo justo cuando los jinetes llegaban al patio. «¡Brennan!», gritó una voz que no reconocí desde fuera. «Envía a la chica. Es una ladrona y una fugitiva. Nos la llevamos». Jacob y yo intercambiamos miradas. La mujer entre nosotros gimió de miedo. «Está en mi propiedad», respondió Jacob con voz clara. «Eso la pone bajo mi protección. Si la quieres, involucra a la ley como es debido». «Es propiedad de Dalton. Trabajaba para él cuando huyó». Se me heló la sangre. «Propiedad de Dalton. No empleada. Propiedad». «No voy a volver», me susurró la mujer, con los ojos desorbitados por el terror. Dijo que tenía que hacerlo. Lo intentó. No pude. La comprensión me golpeó como un puñetazo. «Jacob», dije en voz baja, «ella no es solo una fugitiva. Está escapando de lo mismo de lo que yo escapé. Un hombre poderoso, atención no deseada». Jacob apretó la mandíbula con fuerza. «Nadie la llevará a ningún sitio esta noche», dijo en voz alta para que los hombres de fuera lo oyeran. «Por la mañana hablaremos con el sheriff como es debido. Hasta entonces se quedará aquí». Se hizo el silencio fuera y luego se oyó. «Estás cometiendo un error, Brennan. Dalton no lo olvidará. Yo tampoco». El sonido de los caballos alejándose se desvaneció lentamente en la noche. Jacob se volvió hacia la mujer herida. «¿Cómo te llamas?» «Sarah», susurró. «Sarah Palmer». «Bueno, Sarah Palmer, vamos a limpiarte y a ver qué tan grave es tu herida. Grace, trae los suministros médicos». Mientras me movía para ayudar, me di cuenta de que esto lo cambiaba todo. Jacob acababa de desafiar abiertamente a Dalton otra vez, y esta vez había testigos. Esta vez habría consecuencias. Pero al mirar el rostro aterrorizado y agradecido de Sarah, supe que habíamos hecho lo correcto. A veces, lo correcto y lo seguro no son lo mismo. Las lesiones de Sarah eran peores de lo que parecían. Moretones por todas partes, un corte sobre el ojo que necesitaba puntos de sutura y pruebas de abusos peores que me hicieron temblar las manos de rabia mientras le limpiaba las heridas. Dijo que le debía dinero, susurró mientras trabajaba, con voz hueca. Mi familia tenía deudas y él compró la deuda. Dijo que podía saldarla trabajando en su casa, pero entonces empezó. No pudo terminar, no era necesario. «No tienes que dar explicaciones», le dije con delicadeza. «Lo entiendo». Sus ojos se encontraron con los míos y vi reconocimiento en ellos. «Eres el de Filadelfia, del que todo el mundo habla». «Sí». «¿De verdad abofeteaste al concejal Porter?» «Sí». Por primera vez, sonrió levemente. «Bien». Jacob estaba de pie en la puerta, observándonos con una expresión que no logré descifrar. Cuando terminé de vendar las heridas de Sarah, habló. «Mañana iremos los tres al pueblo. Iremos a la oficina del sheriff y presentaremos denuncias formales. Sarah contra Dalton por agresión y detención ilegal. Yo contra Dalton por el ganado envenenado y el acoso. Y lo haremos con testigos». «El sheriff trabaja para Dalton», dijo Sarah con desesperanza. «Quizás, pero Martha Yates no, ni el Dr. Hamilton, ni el Pastor Williams. Si los conseguimos como testigos, crearemos un registro que no se podrá ocultar». Me miró. «Así es como funciona tu recopilación de pruebas, ¿verdad? Creando un rastro documental».
Exactamente. Mi mente ya estaba adelantándose. Documentamos todo. Fechas, horas, incidentes específicos. Conseguimos que el testimonio de Sarah sea jurado y notariado. Nos aseguramos de que varias personas sepan lo que está pasando para que no se pueda ocultar. Sarah nos miró a ambos con una esperanza naciente. ¿De verdad crees que esto puede funcionar? Creo que no hacer nada garantiza la victoria de Dalton, dijo Jacob sin rodeos. Luchar al menos nos da una oportunidad. Le dimos a Sarah mi habitación para pasar la noche. Ella necesitaba la puerta cerrada con llave más que yo. Me preparé una cama en el sofá de la planta baja y Jacob volvió a su habitación después de comprobar por última vez las cerraduras y las ventanas. Pero yo no podía dormir. Mi mente seguía dando vueltas al día siguiente a lo que estábamos a punto de hacer. Enfrentarse a un hombre como Dalton era peligroso. Podíamos perderlo todo. Hacia medianoche oí pasos en las escaleras. Jacob apareció, aparentemente también incapaz de dormir. Café, le ofrecí. ¿Por qué no? De todos modos, no voy a poder dormir. Nos sentamos a la mesa de la cocina, en la tranquila oscuridad, iluminados solo por una lámpara, bebiendo café y sin hablar durante mucho tiempo. Finalmente Jacob dijo, «Sabes que esto va a empeorar antes de mejorar. Dalton no se va a quedar de brazos cruzados. Lo sé. Aún puedes marcharte. Llévate a Sarah contigo si quieres. Os daré dinero, referencias. Os ayudaré a llegar a una ciudad más grande donde Dalton no tenga influencia». Lo miré al otro lado de la mesa. ¿Es eso lo que quieres? No. La palabra fue inmediata, casi dura. Luego, más suave. No. Pero no se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que es seguro. Cuando me fui de Filadelfia, dije lentamente, pensaba que la seguridad significaba huir de los problemas. Encontrar un lugar donde nadie me conociera, empezar de nuevo. Pero no se puede huir del pasado. Te persigue, y estoy cansada de huir. Incluso si quedarte quieta te hace daño, incluso entonces. Rodeé la taza de café con las manos. Además, Sarah necesita a alguien que la entienda, y tú necesitas a alguien que te ayude a luchar contra esto. Llevo años luchando sola. Quizá ese sea el problema. Entonces me miró de verdad, y en ese momento algo pasó entre nosotros. Un entendimiento tácito de que ahora estábamos juntos en esto, pasara lo que pasara. Grace, dijo, con la voz más baja y áspera de lo habitual, ¿por qué te quedaste realmente? Después de que Dalton apareciera, después de que sus hombres vinieran aquí, después de esta noche, podrías haber huido. ¿Por qué no lo hiciste? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros, cargada de cosas que yo no estaba preparada para nombrar. ¿Por qué? Dije con cautela. Por primera vez en un año no siento que solo estoy sobreviviendo. Siento que estoy viviendo. Que le importo a alguien más allá de lo que puedo ofrecer o de los rumores que me persiguen. Tú me ves, Jacob. No ves el escándalo, ni la vergüenza, ni a la mujer desesperada que nadie quería. Tú me ves a mí. Su mano se movió por la mesa y se detuvo justo antes de tocar la mía. Te veo, dijo en voz baja. Veo a una mujer que es más fuerte de lo que cree, que se enfrenta a hombres armados sin pestañear, que acoge a un desconocido sangrando en su puerta sin dudarlo, que planifica estrategias legales como un abogado, dispara como un soldado y cocina como... Se calló, como si se diera cuenta de que había hablado demasiado. Mi corazón latía con fuerza. Jacob, no se me da bien esto, interrumpió con voz áspera. No se me dan bien los sentimientos, las palabras bonitas, ni nada de eso. Pero necesito que sepas que tenerte aquí es... Luchó por encontrar las palabras adecuadas, pero luego renunció a la elocuencia. Importa. Tú importas. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera procesar lo que acababa de decir, el estruendo de cristales rotos rompió el momento. Ambos nos pusimos en pie de un salto cuando algo atravesó la ventana delantera. Una piedra envuelta en papel, seguida de otra y otra más. Jacob cogió su rifle. «Quédate aquí». Pero lo seguí de todos modos, rifle en mano, mientras él abría la puerta principal y escudriñaba la oscuridad.
Quienquiera que hubiera lanzado las piedras ya se había ido, desaparecido en la noche. Jacob recogió una de las piedras y desdobló el papel que la envolvía. Su rostro se endureció como una piedra. ¿Qué dice? Me lo entregó en silencio. El mensaje era crudo pero claro. Váyanse ahora o enfrenten las consecuencias. Última advertencia. Miré la ventana rota, los cristales esparcidos, el mensaje amenazante, y tomé una decisión. Mañana, dije con firmeza, iremos al pueblo, presentaremos esas denuncias, reuniremos a los testigos y le demostraremos a Richard Dalton que no tenemos miedo. Jacob me observó a la luz de la lámpara y lentamente sonrió, una sonrisa auténtica que transformó su rostro, normalmente severo. Mañana, asintió. Mientras limpiábamos los cristales y tapábamos la ventana rota, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros esa noche. Ya no éramos solo aliados, éramos algo más, y eso me aterrorizaba casi tanto como me daba esperanza. El domingo por la mañana amaneció despejado y frío, y nos preparamos con precisión militar. Sarah llevaba uno de mis mejores vestidos, y yo había hecho todo lo posible por disimular sus moretones con polvos y un peinado cuidadoso. Estaba aterrorizada pero decidida, y le temblaban las manos mientras me ayudaba a preparar un desayuno sencillo. ¿Y si no me creen?, preguntó en voz baja. Entonces les haremos creer, respondí. Tenemos la prueba de tus lesiones. Tenemos el testimonio de Jacob sobre su ganado envenenado. Tenemos testigos de que los hombres de Dalton vinieron aquí anoche. La verdad está de nuestro lado. La verdad no siempre gana. No, admití, pero es todo lo que tenemos. Jacob apareció vestido con su mejor traje de domingo, camisa limpia, pantalones planchados, su mejor sombrero. Parecía casi incómodo con esa ropa tan respetable, pero había acero en su columna vertebral. Martha se reunirá con nosotros en la ciudad, dijo. También el doctor Hamilton. Les envié un mensaje esta mañana. Entre ellos y el pastor Williams tenemos testigos creíbles. Fuimos al pueblo en la carreta, los tres, llamando la atención mientras recorríamos la calle principal. Era domingo, así que mucha gente iba o venía de los servicios religiosos. El momento perfecto, el máximo número de testigos de nuestra visita a la oficina del sheriff. El sheriff Thompson era un hombre corpulento de unos 50 años que se mostró claramente incómodo cuando entramos en su oficina con nuestro séquito. Martha Yates, el doctor Hamilton y el pastor Williams, todos apiñados detrás de nosotros. Jacob, dijo Thompson con cautela, ¿de qué se trata todo esto? Presentar denuncias formales, dijo Jacob, con la autoridad de un hombre que conoce sus derechos. 3 incidentes distintos. Lo expuso metódicamente. El ganado envenenado, con documentación sobre cuándo murieron y cómo. Los hombres de Dalton entrando ilegalmente en su propiedad y profiriendo amenazas. El testimonio de Sarah sobre su agresión y encarcelamiento ilegal, con el doctor Hamilton confirmando sus lesiones. Observé el rostro de Thompson mientras Jacob hablaba. Vi cómo calculaba, vi cómo reconocía que esto no iba a desaparecer silenciosamente. Ahora bien, Jacob, comenzó Thompson, estas son acusaciones graves. Sí, lo son, interrumpió Martha bruscamente. Por eso nos estamos asegurando de que estén debidamente documentadas, con testigos, múltiples testigos. Y yo mencionaré esta situación en mi sermón de esta noche, añadió el pastor Williams con suavidad. La comunidad necesita saber sobre las actividades de Dalton. Thompson se sonrojó. No pueden limitarse a hacer acusaciones. No estamos haciendo acusaciones, ¿no? Dije, adelantándome con mi diario de pruebas. Estamos documentando hechos. Aquí están las fechas y horas de cada interacción con Richard Dalton o sus hombres durante las últimas 2 semanas. Aquí están las declaraciones de los testigos. Aquí están las pruebas físicas. Dejé el diario sobre su escritorio. Todo esto son testimonios jurados, debidamente fechados y firmados. Puede ignorarlos si quiere, sheriff, pero quedará constancia de que hemos intentado denunciar estos delitos por los canales adecuados. La implicación era clara. Si no actuaba, lo llevaríamos a instancias superiores.
Y con testigos como un pastor y un médico, teníamos una credibilidad que él no podía descartar fácilmente. Thompson parecía atrapado. Finalmente suspiró. Lo investigaré. Hágalo, dijo Martha amablemente. Volveremos en 3 días para ver cómo va el caso. ¿Verdad, pastor? Por supuesto, al salir de la oficina del sheriff, me sentí triunfante y aterrorizada a la vez. Lo habíamos conseguido. Habíamos creado un registro oficial, reunido testigos y hecho públicas las acciones de Dalton. Pero también nos habíamos convertido en un objetivo aún más grande. El propio Dalton apareció cuando estábamos cargando el carro. Lucía impecable, como siempre, pero bajo su pulido exterior se escondía una furia apenas contenida. Jacob, dijo, con voz que se oía al otro lado de la calle. Una palabra. Di lo que tengas que decir aquí mismo, Dalton. No tengo nada que ocultar. Los ojos de Dalton recorrieron nuestro grupo, deteniéndose en Sarah con especial malicia. Veo que has estado albergando a mi propiedad fugitiva. La señorita Palmer no es propiedad de nadie, dijo Jacob con rotundidad. Es un ser humano que acudió a mí en busca de ayuda, y yo se la presté. ¿Estás interfiriendo en un acuerdo legal de deuda? Enséñame los documentos legales. Interrumpí, sorprendiéndome a mí misma con mi audacia. Enséñame el contrato que dice que ella te pertenece. Enséñame los documentos que prueban tu afirmación. Porque desde mi punto de vista, esto parece un secuestro y una agresión, no el cobro de una deuda. La atención de Dalton se centró en mí y por primera vez vi auténtica ira en sus ojos. Usted, dijo en voz baja, está metida en un lío, señorita Whitmore. Quizá, admití, pero al menos puedo mirarme al espejo. Por un momento pensé que realmente podría perder la compostura. Entonces sonrió, con frialdad y calculadora. Jacob, has tomado tu decisión. No digas que no te di oportunidades para reconsiderarlo. Tu padre se avergonzaría de en lo que te has convertido, tirando por la borda su legado por una... Me miró con deliberado desprecio. Por una chica del este deshonrada y una fugitiva histérica. Jacob apretó los puños, pero antes de que pudiera responder, Martha se interpuso entre ellos. Richard, dijo ella con una voz que transmitía décadas de autoridad fronteriza. Estás volviendo a proferir amenazas delante de testigos, entre ellos un pastor, un médico y medio pueblo. ¿De verdad quieres seguir así? Dalton apretó la mandíbula. Nos miró a cada uno de nosotros por turno y luego se tocó el sombrero con burlona cortesía. Que tengan un buen día. Nos vemos, Jacob. La amenaza en esas últimas palabras era inconfundible. Mientras regresábamos al rancho, nadie habló mucho, pero cuando estábamos casi en casa, Sarah rompió el silencio. Gracias, dijo con voz cargada de emoción. A todos ustedes. Pensé que a nadie le importaría, que nadie ayudaría. Eso es lo que esperan hombres como Dalton, dijo Martha con firmeza. Pero se equivoca. Todavía hay gente buena en este mundo, gente que se levanta cuando es necesario. Jacob me miró y vi algo en su expresión que no supe definir. Orgullo, tal vez, o algo más profundo. Esa noche, después de que Martha se fuera a casa y Sarah se durmiera tranquilamente arriba, Jacob y yo nos quedamos en el porche contemplando la puesta de sol sobre las colinas de Montana. Hoy has sido valiente, dijo en voz baja. Estaba aterrorizada. Ser valiente no es no tener miedo. Es tener miedo y hacerlo de todos modos. Hizo una pausa. Mi padre solía decir eso. Pensé en lo que Dalton había dicho sobre el padre de Jacob, sobre la vergüenza y el legado. Tu padre estaría orgulloso de ti, dije con firmeza. Estás protegiendo a personas que no pueden protegerse a sí mismas. Eso es lo que hacen los hombres buenos. Mi padre, la voz de Jacob era áspera, murió pensando que le había fallado. Rebecca y el bebé, no pude salvarlos. No pude conseguir ayuda a tiempo. Murió un mes después, y sus últimas palabras para mí fueron que fuera más fuerte, que fuera mejor. El dolor en su voz me atravesó. Jacob, no puedes culparte por... ¿No puedo? Se volvió hacia mí y en la luz que se desvanecía pude ver el viejo dolor escrito en cada línea de su rostro.
Se suponía que debía protegerla. Ese era mi trabajo. Y fallé. Sin pensarlo, extendí la mano y le cogí la suya. No fallaste. A veces suceden cosas terribles y no hay nada que nadie pueda hacer. Rebecca no querría que cargaras con esta culpa. Tu padre tampoco lo querría, no si supiera en qué hombre te has convertido. Su mano apretó la mía. ¿Cómo sabes lo que querrían? Porque te conozco, dije en voz baja. Y cualquier padre estaría orgulloso de llamarte hijo suyo. Nos quedamos allí de pie mientras caía la noche, con las manos entrelazadas, sin que ninguno de los dos quisiera soltarse. El ataque se produjo 2 noches después. Me desperté con el olor a humo y el sonido de gritos. Durante un momento de confusión, no entendí lo que estaba pasando, pero entonces vi el resplandor naranja a través de mi ventana y el terror se apoderó de mí. Fuego. Me puse la bata y corrí al vestíbulo. Sarah ya estaba allí, con los ojos muy abiertos por el miedo. La puerta de Jacob estaba abierta, su habitación vacía. «Quédate conmigo», le ordené a Sarah, agarrándola de la mano mientras bajábamos corriendo las escaleras. La sala principal se estaba llenando de humo. A través de las ventanas, podía ver las llamas lamiendo el granero donde Jacob guardaba sus caballos, sus arreos y meses de heno almacenado. Jacob ya estaba fuera, accionando frenéticamente la bomba y llenando cubos. Cuando Sarah y yo salimos corriendo al porche, vi a unos jinetes en la distancia, recortados contra las llamas, observando. «Traed agua», gritó Jacob. «Tenemos que contenerlo antes de que se propague a la casa». Trabajamos como máquinas, Sarah y yo formando una cadena de cubos mientras Jacob luchaba contra las llamas. El calor era inmenso, el humo asfixiante. Podía oír a los caballos relinchando dentro del granero, y mi corazón se partió al oír ese sonido. Jacob corrió hacia la estructura en llamas a pesar de mis gritos de protesta. Minutos más tarde, aunque parecieron horas, salió con su semental y otros 2 caballos, todos con los ojos desorbitados y aterrorizados, pero vivos. «Son todos», jadeó, con la cara negra de hollín. «¡Atrás! ¡El techo va a caer!». Nos alejamos a toda prisa justo cuando el techo del granero se derrumbaba con un rugido de llamas y madera aplastada. Los observadores en la distancia dieron media vuelta con sus caballos y desaparecieron en la noche. Luchamos durante otra hora, conteniendo el fuego solo en el granero, evitando que se propagara. Cuando ganamos, los 3 estábamos agotados, chamuscados y cubiertos de cenizas. Jacob se quedó mirando las ruinas humeantes de su granero, con una expresión indescifrable a la luz del amanecer. «Dalton», susurró Sarah. «Dalton», asintió Jacob, con voz monótona. «Volvamos con el sheriff», dije con firmeza. «Ahora mismo, esto es un incendio provocado, un intento de asesinato. Y no tenemos pruebas de que haya sido Dalton», interrumpió Jacob con amargura. «Solo sospechas. Thompson dirá que podría haber sido cualquiera. Un accidente, un rayo a pesar del cielo despejado. Entonces construiremos pruebas», insistí. «Documentaremos esto. Nosotros...» «Grace», la voz de Jacob sonaba cansada, derrotada de una forma que nunca había oído antes. «Quizá Dalton tenga razón. Quizá debería vender, coger el dinero y empezar de nuevo en otro sitio. Esta tierra no merece la pena morir por ella». «Sí que la merece». Las palabras brotaron de mi boca. «Es el legado de tu padre, tu hogar. No puedes dejar que Dalton gane». «Ya lo ha hecho». Jacob señaló el granero en ruinas. «Mira esto, seguirá escalando hasta que alguien resulte herido. Hasta que tú resulte herida». «No puedo...» Su voz se quebró. «No puedo responsabilizarme de eso». Lo agarré por los brazos y lo obligué a mirarme. «Entonces lucharemos de forma más inteligente. Ya hemos creado un historial. Tenemos testigos que saben lo que está haciendo Dalton. Nosotros...» «No es suficiente». Su grito me sobresaltó. «¿No lo ves? Nada es suficiente contra hombres como él. Siempre ganan, siempre». «No tienen por qué hacerlo». Ahora estaba llorando. Las lágrimas dejaban marcas en el hollín de mi cara. «Jacob, por favor, no te rindas. Ahora no». Me miró y vi cómo algo se rompía en su expresión,
Todo ese control que había mantenido con tanto cuidado se hacía añicos. No puedo perder a nadie más, dijo con voz ronca. No puedo. A ti no. Si te pasara algo por culpa de este estúpido pedazo de tierra. No es estúpido, susurré. Y no me voy a marchar. ¿Me entiendes? No me voy. Deberías. Los dos deberíais. Se apartó de mí, con los hombros caídos por el agotamiento. Se acabó, Grace. Se lo voy a vender a Dalton. Se acabó. Se dirigió hacia la casa, dejando a Sara y a mí de pie entre las cenizas y las ruinas. Sara me tocó el brazo con delicadeza. No lo dice en serio, solo está asustado. Sí lo dice en serio, respondí con voz apagada. Lleva 4 años huyendo de las pérdidas. Esto es solo una cosa más que prefiere perder antes que luchar por ella. ¿Y qué hacemos? Miré las ruinas humeantes, la casa que Jacob había construido, la tierra que su padre había muerto protegiendo. Algo se endureció en mi pecho, un núcleo de acero que había encontrado en Filadelfia y pulido con vergüenza y templado con la supervivencia. Lucharemos de todos modos, dije en voz baja, incluso si tenemos que luchar por él. 3 días después del incendio, Martha Yates llegó con un carro lleno de madera y 6 peones. He oído que necesitabas reconstruir un granero, le dijo a Jacob, que la miró con sorpresa. Martha, voy a vender. Ni lo sueñes. Desmontó y se puso las manos en las caderas. Jacob Brennan, te conozco desde que tenías 10 años. Conocí a tu padre, conocí a Rebecca, y sé que ambos te darían una paliza solo por pensar en rendirte. El granero se va a reconstruir. Tengo madera, clavos y hombres dispuestos a trabajar. Lo único que tienes que hacer es dejar de compadecerte de ti mismo y echar una mano. Mientras Jacob se quedaba sin palabras, le entregué en silencio a Martha mi diario de pruebas. Ella lo hojeó y su expresión se volvió más sombría con cada página. Es un buen trabajo, dijo en voz baja. Muy buen trabajo. Fechas, horas, declaraciones de testigos, pruebas físicas. Grace, has construido un caso. Jacob cree que no es suficiente. Jacob se equivoca. Levantó la voz para que él pudiera oírla. Voy a llevar esto al juez territorial. Dalton lleva demasiado tiempo actuando con impunidad. Es hora de que alguien se enfrente a él con pruebas que no pueda sobornar o amenazar. Durante la semana siguiente, ocurrió algo extraordinario. La comunidad se movilizó. El doctor Hamilton testificó sobre las lesiones de Sarah. El pastor Williams predicó sobre la justicia y la lucha contra la opresión. Los vecinos que antes tenían demasiado miedo para hablar, de repente encontraron el valor para hacerlo. Y Martha llevó mi diario de pruebas al juez Morrison en Helena, un juez territorial conocido por su integridad y su odio a la corrupción. El día que el alguacil llegó para arrestar a Richard Dalton por cargos de incendio premeditado, agresión, encarcelamiento ilegal e intento de asesinato, la mitad del pueblo salió a mirar. La cara de Dalton cuando se lo llevaron esposado es algo que recordaré para siempre, pero el momento más importante ocurrió 2 noches después. Jacob me encontró en el porche al atardecer, mirando el granero medio reconstruido y el infinito cielo de Montana. Grace, dijo en voz baja, te debo una disculpa. No tienes que, sí que tienes que hacerlo. Se acercó para ponerse a mi lado. Me rendí. Estaba dispuesto a tirar por la borda todo lo que mi padre había construido, todo por lo que había luchado, porque tenía miedo de perderte. Se me cortó la respiración. Jacob, déjame terminar. Se volvió hacia mí y en sus ojos vi todo lo que nunca había podido decir. Cuando Rebecca murió, juré que nunca volvería a preocuparme por nadie. Preocuparse significaba vulnerabilidad, y vulnerabilidad significaba dolor. Así que construí muros. Me aislé. Convertí este rancho en una prisión. Te estabas protegiendo. Estabas siendo un cobarde. Me tomó las manos con sus dedos callosos y suaves. Entonces apareciste tú, una mujer valiente y obstinada que se negaba a rendirse incluso cuando todo estaba en su contra, que se enfrentó a Dalton, que documentó las pruebas como una abogada, que luchó por Sarah,
que luchó por mí, incluso cuando yo había dejado de luchar por mí mismo. Las lágrimas corrían por mi rostro. No soy valiente. Estoy aterrorizada todo el tiempo. Eso es lo que te hace valiente. Sus pulgares me secaron las lágrimas. Grace, no te merezco. No merezco tu valentía, ni tu lealtad, ni tú. No, le interrumpí con la voz quebrada. No te atrevas a decir que no mereces amor. No te atrevas a decir que no mereces felicidad. Me diste refugio cuando no tenía nada. Me viste como algo más que mi pasado. Tú, me besó, fue suave y brusco a la vez, con sabor a café, esperanza y segundas oportunidades. Sus manos llenas de cicatrices me acariciaron la cara como si fuera algo precioso, y sentí que 4 años de dolor, culpa y aislamiento se desmoronaban entre nosotros. Cuando finalmente nos separamos, ambos jadeando, él apoyó su frente contra la mía. Te mereces todo, susurró, todo lo bueno y hermoso de este mundo. Y si me dejas, quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Sigo estando dañada, dije entre lágrimas. Sigo llevando las cicatrices de Filadelfia. De todo lo que pasó, los dos estamos dañados, respondió. Los dos llevamos cicatrices, pero quizá eso esté bien. Quizá eso es lo que nos permite vernos con claridad, entendernos. ¿Estás seguro? Necesitaba oírlo. Porque una vez que digas esto, una vez que demos este paso, nunca he estado más seguro de nada. Me besó de nuevo, esta vez más despacio, más profundamente. Cásate conmigo, Grace. No como un acuerdo de protección, no como empleador y empleada. Cásate conmigo porque te amo, porque le devolviste la vida a este rancho y la esperanza a mi corazón, porque quiero despertarme cada mañana y ver tu rostro, porque te mereces todo, y quiero pasar el resto de mi vida intentando dártelo. Sí, susurré contra sus labios. Sí. 3 meses después, estábamos en la iglesia del pastor Williams con Martha y Sarah y la mitad del condado como testigos. El propio juez Morrison asistió, ya que se había convertido en amigo después de que el juicio de Dalton resultara en una condena de 10 años de prisión. Mientras Jacob deslizaba un sencillo anillo de oro en mi dedo, pensé en el viaje que me había traído hasta aquí. Desde la vergüenza en Filadelfia hasta la desesperación en Benson Creek y el amor en esta casa de rancho de Montana. Pensaba que no merecía una segunda oportunidad, que mi pasado había arruinado cualquier posibilidad de futuro. Pero Jacob me había enseñado algo diferente, que todos merecemos la redención, que el amor no exige perfección, solo exige honestidad, valentía y la voluntad de luchar por lo que importa. Puedes besar a la novia, dijo el pastor Williams con una sonrisa. Y cuando Jacob me besó delante de todos nuestros seres queridos, sentí algo que no había sentido en años, una seguridad total y absoluta. El granero ya estaba reconstruido, más resistente que antes. Sarah había decidido quedarse, trabajando como nuestra capataz y construyendo su propia casita en la propiedad. Martha nos visitaba cada semana, normalmente con consejos que ninguno de los dos quería, pero que siempre necesitábamos. Y cada tarde, Jacob y yo nos quedábamos en el porche al atardecer, cogidos de la mano, contemplando cómo el cielo de Montana se teñía de oro y carmesí. ¿Feliz?, me preguntaba. Más de lo que jamás creí posible, le respondía. Y era cierto. Ambos habíamos estado destrozados. Ambos habíamos sido heridos por la vida, las pérdidas y la crueldad de los demás. Pero juntos habíamos encontrado algo que ninguno de los dos habría podido encontrar por separado. La curación, la esperanza, un hogar. A veces, los mejores finales no son perfectos. A veces son desordenados y complicados, y siguen cargando con el peso del pasado. Pero son reales. Y lo real, según he aprendido, es mucho mejor que cualquier cuento de hadas. Porque los cuentos de hadas no te enseñan a luchar por lo que amas, a crear diarios de pruebas, a plantarle cara a hombres poderosos y a reconstruir graneros con tu comunidad, a encontrar el amor no a pesar de tus cicatrices, sino gracias a ellas. No te enseñan que, a veces, te lo mereces todo, y que,
A veces, si eres lo suficientemente valiente como para creerlo, realmente lo consigues. Fin. Muchas gracias por acompañarnos en el viaje de Grace y Jacob. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios. Me encantaría saber qué momento te ha emocionado más. No olvides suscribirte para leer más historias románticas auténticas del oeste, donde los corazones rotos encuentran la curación y el amor conquista incluso los pasados más oscuros. Hasta la próxima. Recuerda siempre, te lo mereces todo.